Ya lo concretamos. Y bueno, les cuento un poco, ya se los estuvimos anunciando a lo largo de la semana. Hoy vamos a hablar precisamente de por qué soltar duele tanto, por qué una pérdida, la muerte de un familiar, la muerte de un ser querido, o la muerte de una persona que simplemente conocíamos, nos puede impactar de diversas formas, nos puede afectar de diversas formas. Y la verdad es que nadie nos prepara y en ningún momento nos preparamos para enfrentar un duelo. No nos enfrentamos o no sabemos si el duelo que estamos siguiendo es sano, lo estamos llevando muy mal, hay algo que podamos hacer para entenderlo o procesarlo mejor. Y para todos los que ya escuchan el programa de radio y leen MOA, conocen muy bien a Gaby Pérez Islas, pero nunca está de más recordarles un poco de las cartas credenciales y de por qué Gaby es toda una autoridad en el tema y la tenemos aquí en el consultorio MOA. Gaby es licenciada en Letras con maestría en Tanatología, tiene estudios de logoterapia, codependencia y familia. Imparte la cátedra en universidades y atiende a enfermos terminales y personas en proceso de duelo. Es autora de los libros Cómo curar un corazón roto, Elige no tener miedo y Viajar por la vida. Y como lo saben, es una colaboradora frecuente y constante del programa de radio y también, por supuesto, de Revista MOA. Y Gaby, yo quiero empezar, debo confesarlo, para mí es un tema que en lo personal me pega, me asusta, puedo confesar que hasta me aterra, ¿no? El tema de pensar que alguien cercano a mí se pueda morir y más pensar que yo en algún momento me voy a morir. ¿Hay una forma sana de relacionarse con la muerte? Sí, Julio, sí la hay. Y es bien importante que hablemos de esto, porque precisamente por hacer de la muerte un tema tabú, es que tomamos esta distancia. Mi sueño ideal, y como soy muy necia, a lo mejor algún día lo logro, es que la tanatología se empiece a impartir en los colegios a partir de primaria. Que fuera una materia escolar, obligatoria. Sí, obligatoria, porque además los chavitos están llegando a la escuela y tienen muchísimas pérdidas y duelos y los papás se pelean y los papás se divorcian y se separan y se les muere el hermanito y se les muere el amigo y todos esperamos que ellos sigan adelante y no les decimos cómo. Como tú bien dices, hasta que te enfrentas a la pérdida, cada quien va inventando el hilo negro. Entonces se va quedando con todos estos miedos y estas cosas sin resolver. Si empezáramos no a hacer como hace el mexicano, porque el mexicano aparentemente no le tenemos miedo. Sí, nos burlamos y nos la comemos en el pan de muerto y en las sopeamos los huesitos, sí, claro. Esas cosas. Pero todo eso, atrás de eso, significa que hay muchísimo miedo a la muerte. Y entonces me quiero burlar de ella en un afán de que yo la controlo a ella, no ella a mí. Esto es diferente. Pero en realidad sí le tenemos mucho miedo. Fíjate que una vez, hace unos años, hubo una encuesta de un periódico de circulación nacional con respecto al Día de Muertos. Y entonces les preguntaban a los suscriptores, a ver, si te dijeran, y yo te lo pregunto hoy a ti, si te dijeran que te vas a morir, no, espérame, no empieces a sudar, pero no te va a doler, vas a ir a ver qué hay del otro lado y luego vas a regresar. Y te prometo las tres cosas, que no te va a doler. Claro que ¿Te me muero y morirías? regreso, por supuesto. Ok. Contestaste lo mismo que la mayoría de los suscriptores. Lo que nos aterra es lo desconocido. Lo cual prueba que el mexicano es muy curioso, punto número 1, que le tenemos más miedo al cómo me voy a morir que a la muerte en sí misma. Y que, bueno, el miedo a lo desconocido, a lo que no sabes cómo es. Y si me aseguraran que voy a ir, veo y regreso, claro que voy, porque la curiosidad es enorme. Y este miedo para muchos que es el final, cuando no tienes ninguna vida espiritual, de hecho era una de las preguntas, cuando no crees en nada más, pues claro que la muerte te es mucho más aterrorizante, porque entonces ya se acabó, o sea, es un apagón final hasta ahí. Sí, y yo creo que le sumaría a lo que tú decías de por qué nos asusta también lo inevitable, nos asusta lo que no se puede cambiar. Sí. Y lo que, o sea, te puedes tardar lo que quieras, puedes comer lo que quieras, puedes ir con los doctores que quieras. Un día va a pasar. Sí, un día va a pasar, pero, como dice una imagen que hay de Snoopy, pero este día no. O sea, algún día nos vamos a morir. Sabes, no, bueno, sería muy... no sabemos. Oye, eso sí seríamos trending topic en medio programa. O sea, sería, ¿no? Esto si nadie lo ha hecho en vivo, ¿no? Pero la verdad es que ¿para qué estoy pensando tanto? Y te lo dice una tanatóloga. ¿Para qué te amargas? Pensar en la muerte tiene un sentido y una finalidad. Si pensar en la muerte me compromete con un proyecto de vida, entonces pienso en la muerte. Si pensar en la muerte me causa angustia existencial... Sí, me paraliza, me detiene... ¿Para qué pienso en la muerte? Claro. Tengo que capitalizarlo a mi favor.
saber que te vas a morir es ponerle tiempo al proyecto que tienes, porque cuando creemos tontamente, como esta frase que decimos de hay más tiempo que vida, no es cierto. ¿Quién dijo eso? No hay más tiempo que vida, hay exactamente el mismo tiempo que vida. Entonces, cuando tú caes en esa cuenta, dices, no puedo tener sueños nada más, tengo que hacerlo un proyecto de vida. Quiero viajar por el mundo. No, a ver, ¿dónde vas a ir este año? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Algún día me arreglaré con mi hermano que tengo este problema. ¿Cuándo? Ve y háblalo. No hay más tiempo que vida, la ocasión es hoy. Entonces, eso solo lo puedes hacer cuando de veras asimilas y sabes que sí te vas a morir. Entonces, no lo pospones, no lo postergas, no estás procrastinando todo lo que hay que hacer en la vida, porque la ocasión es hoy. Ese es el lema del tanatólogo. Ahorita que que me puse a leer las preguntas y cuando estuvimos viendo cuáles eran las inquietudes de las personas y del público acerca del tema de la muerte y las pérdidas, una palabra que era como muy común y que me llamaba la atención particularmente era ¿cómo superar? Sí. ¿Cómo superar? ¿Cómo Qué superar? bueno que me echas eso. ¿La muerte se supera, Gaby? No, mira, la palabra me da urticaria. La verdad es que superar no, se acepta, que es totalmente distinto. Yo hago esta comparación. Imagínate que aquí va tu vida y aquí va la de tu ser querido y van transitando juntos. Momentáneamente se detienen las dos porque tú mueres, alguno de los dos muere. Entonces el otro se queda detenido y luego si lo superara, él seguiría adelante y dejaría al otro aquí hasta donde llegó su vida. Cuando tú lo aceptas, integras lo mejor de la vida de la otra persona, los recuerdos, las memorias, los tesoros compartidos y sigues adelante con el amor de él contigo. No lo tienes que superar como rebasar, pero sí tienes que llegar a la aceptación. Entonces cuando alguien me dice, es que no lo has superado, digo, es que hay cosas que no puedes superar porque no quieres hacerlo, porque piensas que superar es olvidar y no tiene nada que ver con eso. Cuando tú aceptas algo, significa que recogiste los pedacitos de tu vida y entonces seguiste adelante y buscaste la manera de honrar la memoria de quien no está, de capitalizar esta pérdida a tu favor y de que esto te vuelva la mejor versión de ti mismo. Pero nadie te pide que olvides a la persona. El chiste es soltar el dolor y quedarte con el amor. Lo hicimos ahora en Master MOA, que estuvo padrísimo. Toda la gente haciendo esto. Porque es que es muy emotivo. Sí, y el llanto tampoco es señal de que estés mal, ¿eh? No se mide un duelo por un lagrimómetro. Es que no lo has superado, dicen, porque llora mucho. O no has llorado lo suficiente. No has llorado. Ese es un temazo, porque no puedes medirlo por ahí. Pero a lo que iba antes de pasar a las lágrimas es que este es el dolor que tengo por haber perdido a alguien y este es el amor y la persona amada. Al principio de la pérdida están así. Entonces yo no puedo separar lo que es el amor y la persona del dolor que me causó su partida. Un trabajo de duelo, un proceso de duelo, separa esto, hace que sueltes el dolor y el amor te lo quedas en el corazón, te quedas aquí a la persona, pero no el dolor. Quedarte mucho tiempo triste por la muerte de alguien tal vez no significa que lo amaste mucho, a lo mejor significa que lo amaste mal. Que traes una culpa del tamaño del mundo. Que hay muchos hubieras, debí de, todo eso. Entonces, los tiempos no. Y tampoco esto de tienes que llorar. O sea, hay tantos tipos de lágrimas. Una que vemos y es un llanto hacia afuera, pero otra que va para adentro y te enferma mucho. Y hay mucho tipo de duelos que no necesariamente tienen que ir acompañado con mucho llanto, muchos gritos, mucha desesperación. Pero de que hay llanto, lo veas o no, hay llanto. A veces otros órganos del cuerpo lloran. Claro. Y tienes gastritis, colitis o cualquier otra itis, que significa eso, ¿no? El que tu cuerpo está triste y está llorando. Pues si te parece bien, mi querida Gaby, ya que sentamos un poco las bases de sobre qué va la conversación y de cómo vamos a ir, o vas a ir desmenuzando las dudas de la cuentavientada. Vamos, el chiste. Yo aquí sumo y te acompaño. Aquí mi reto es que hoy salgas tranquilito, relajado, que hoy duermas súper bien y lo vamos a lograr. Tráiganme el tequila de una vez, porque si no, no va a haber toda forma. Felicidad proviene del alcohol, muchacho. No toda. Oye, pues empezamos, ¿no? Va, venga. Rodrigo, ¿cómo superar la idea de la muerte cuando no crees en nada espiritual? No crees en la otra vida, no crees en el alma, en el destino, en el cielo, en el infierno, en Dios. ¿Cómo? Ok. ¿Crees en la vida? Le preguntaría yo a Rodrigo. ¿Crees en la felicidad? ¿Para qué estás pensando tanto en este miedo a la muerte? Porque lo que se esconde atrás del miedo a morir, y esto lo planteo mucho en Elige no tener miedo, mi libro que habla del tema, lo que está atrás es mi miedo a no haber vivido. A que si ahorita entrara por esa puerta la parca y dijera, ya, tiempo transcurrido, vámonos. Se acabó, vámonos,
no, espérame tantito. Me O sea, faltó esto, nadie esto, se esto. querría ir así, bueno, a menos de que estés muy enfermo, pasando por dolores muy fuertes, por una depresión, algo que te hiciera querer irte. Pero ahora sí que en pleno uso de facultades, nadie querría ya irse. Pero cuando menos hay unos que dirían, bueno, me hubiera gustado quedarme más, pero está bien, hasta donde se hace el corte de caja, estoy tranquila, estoy bien, tengo la satisfacción del deber cumplido. Saldo positivo. ¿Cómo sería el saldo positivo? He sido feliz, he sido la mejor versión de mí mismo y he ayudado a otros a que sean la mejor versión de sí mismos. Yo le preguntaría a Rodrigo, si él está haciendo esto, entonces no tiene por qué tener angustia de la muerte ni ese miedo. Además, como es lo desconocido, no tienes que creer en algo espiritual, que es muy difícil porque somos seres espirituales. O sea, a lo mejor puedes no tener una religión o no creer en una divinidad, pero no puedes negar tu parte espiritual. O sea, él tiene que haber un momento en el que está viendo a lo mejor un amanecer o está frente al mar o está contemplando la magnificencia de un animal y siente cosas. Ese es su llamado espiritual. No todo lo espiritual tiene que ser por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. O no tiene que estar ligado a una religión. Claro, hay muchos niveles de espiritualidad, el ser profundo, ¿no? El que me haga esa pregunta significa que es profundo. Se lo está cuestionando. Por lo menos se lo está cuestionando. Me lo cuestiona no desde el cerebro, porque desde el cerebro sabe perfectamente que no le voy a dar una respuesta porque no me he muerto y no he regresado. Entonces no puedo decirle lo que hay del otro lado y esto. Lo que puedo es compartirle esta tranquilidad de que mientras tú estés haciendo estas tres cosas, siendo feliz, siendo la mejor versión de ti mismo y ayudando a otros a que lo sean, entonces cuando llegue el momento, pues entregarás el equipo con tranquilidad, con serenidad, con templanza. Fíjate que estoy hablando de valores, ¿no? Y quién sabe, a lo mejor está por venir. ¿Quién dice? Porque esta es la vida que conocemos. ¿Y si hay otra después, Luis? ¿Y si es mejor? ¿Y si está más padre? ¿Por qué no? No lo sé. Y ahí cada quien decide qué creer. Claro. Porque tan puedes creer que no, como que sí. Porque claro. no hay nadie que venga a decirte lo contrario, ¿no? Claro. Había una obra de teatro, no sé si todavía está, y voy a hacer el comercial porque la verdad me pareció muy buena. La última sesión de Freud se llamaba. Freud murió de un cáncer en piso de boca terrible, súper doloroso. Y entonces él llama a una persona a tener una entrevista porque quiere que lo convenzan de creer en Dios. Él no creía en Dios y al final quería creer. Y tenía ganas de creer porque ya veía cercana su muerte. Y claro, desde la intelectualidad y toda esta parte de la psique, pues quería entender. Y yo creo que esta necesidad, decía Nietzsche, yo no sé si Dios necesita al hombre, pero sí sé que el hombre necesita a Dios. Entonces tienes que creer en algo. Yo no le pido que crea en un Dios, pero cuando menos la fe, entendida como sé que las cosas van a pasar como tengan que pasar, no como yo quiera que pase. Y creo que lo mejor está por venir. Esta es una filosofía bonita de vida, ¿eh? Y que cada quien decide. Cada quien decide. Perfecto. Diana Hernández. Hace 3 días tuve un parto prematuro y perdí a mis 2 pequeñitos. Fue imposible mantenerlos con vida. Mi pareja y yo tenemos el corazón roto, ya que eran muy deseados y nos costó mucho lograr ese embarazo. ¿Cómo podemos superarlo? ¿Cómo aliviamos el dolor? Ay, mira, otra vez la palabra superar, que bueno, ya entendimos el concepto. Siento muchísimo su pérdida, de verdad. Sé que es una pérdida poco reconocida socialmente. Se van a topar con comentarios de Dios sabe lo que hace, las cosas pasan por algo, a lo mejor fue lo mejor que pudo haber pasado, y todo eso te suena a campana rota. La verdad, en ese momento no te consuela. Sí, bueno. Les pido que lean el artículo de Bebemundo de este mes de mayo, que hay un artículo sobre el duelo por el bebé no nacido, y creo que es muy importante. Este tema casi no se toca y es muy, muy importante. Y bueno, 3 días es muy reciente, estamos hablando con alguien que está en carne viva. Yo que les diría que se abracen, que estén juntos en pareja, que tomen esa decisión de que esto no los va a destruir ni a separar, sino al contrario, porque estos bebés venían con un mensaje, y venían con un mensaje de amor, y hay que saber extraer ese mensaje dentro de todo esto que ha pasado y este dolor. Y estos bebés no venían a destruir tu vida, venían a probarte que puedes ser mamá, y esas son las buenas noticias. No por ahora, pero te vinieron a decir si eres embarazable, no dejes de intentarlo, lo vas a lograr. Hay amor ahí, entonces agárrate del amor, porque agarrándose del amor uno sale adelante. Prudencia. Mi mamá murió hace 6 meses por bronquitis mientras dormía. Desde entonces tengo miedo de morir mientras duermo, o que mi pareja muera. Incluso he llegado a revisar que él esté respirando mientras duerme. ¿Es normal? Mira, sí es normal, Prudencia, sí es normal, pero lo tienes que tratar. Se llama TEPT.
trastorno de estrés postraumático y te queda después de una muerte repentina y te queda esta sensación de que estás en peligro, de que hay algo que te amenaza, que no puedes bajar la guardia, que eso es lo que es dormir. Entonces seguramente ella lleva meses sin descansar, sin dormir, pendiente de todos los demás. En su interior ella cree que su mamá murió tal vez porque ella se descuidó, porque no estaba vigilante para verla y tiene que tener mucha más aceptación de que ese era su destino y así tenía que pasar, pero que no significa que va a seguir pasando y que le va a pasar a otras personas. Entonces yo le aconsejaría que aunque es normal, esto de normal o no, vale la pena tratarlo. Y hay especialistas en México muy buenos que tratan este estrés postraumático. Es un tema de psicología y vale la pena que lo trabajes para que sigas adelante sin miedo. Vivir con miedo es un estado de media vida. Es como manejar un carro con el freno de mano puesto. Y entonces, ¿qué pasa con el carro? Acabas tronándole la caja de velocidad. Es un concepto para tuitear. Vivir con miedo. Es un estado de media vida. Es como manejar un coche con freno. Exacto. Tú eres un carrazo con muy buena carrocería y todo, pero traes el freno de mano puesto. Sí, así como. ¿Sabes dónde vas a llevar tu carro? Derechito al taller. Sí, totalmente. Tenemos una pregunta anónima. Nos dice, he tenido 2 pérdidas por aborto y con ellas se fueron partes de mi vida. Y llegaron sentimientos de culpa, ira, envidia e incluso siento que se me fue la fe y en parte la esperanza. He escuchado a Gaby muchas veces y ha hablado de que hay que perdonarse a sí mismo. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo se logra? Gracias por escuchar, mi anónima. ¿Cómo se logra perdonarse a uno mismo? Yo creo que primero oyendo tu voz antes que la de nadie más, porque cómo nos confunden las voces de los demás. Cuando te dicen, primero te están diciendo, a ver, dime qué sientes, habla, no estés callado, dime. Ya que hablas, es que me siento culpable. No digas eso, no sientas eso. Entonces, ¿hablo o no hablo, no? Si lloro, no lloro. Lloro, si lloras no lloro. Mucho porque lloras mucho, si no lloras porque no lloras. Claro, no hay manera, ¿no? No es concurso de popularidad del duelo. Entonces, escucha tu voz. Si tú te sientes culpable, aunque no lo seas, porque aquí me gustaría marcar una diferencia entre lo que es ser culpable y corresponsable. Okay. Culpable es que yo quiera que algo pase y yo haga algo concreto para que eso pase. Es decir, yo quiero que tú te caigas ahorita que te levantes, entonces yo voy a dejar el pie aquí, cuando tú te pares, te tropiezas y te caes. Si eso sucede es mi culpa. Yo quería que pasara e hice algo concreto para que pasara. Si yo no quiero que pase, pero yo irresponsablemente dejo el pie y te tropiezas, soy corresponsable. Una parte es mía y otra tuya por no fijarte. Pero no soy culpable porque yo no quería que pasara. Entonces, ella tiene que repetirse a sí misma que hizo lo mejor que pudo con los recursos que tenía y las circunstancias en las que estaba. De nada sirve el estarnos arrancando una costra de una herida y estarnos culpando y latigueando. Eso no te va a regresar a tus bebés. Tienes que ver hacia adelante porque la vida siempre es hacia adelante. Los ojos los tenemos en la cara, no en la nuca. Hay que ver para el frente. Y perdónate, habla contigo mismo frente al espejo. Es un ejercicio fuerte, pero es súper sanador. Mírate en el espejo y di, te perdono. Trátate con amor. Porque si hubieras sido otra persona, la perdonarías. ¿Por qué tiene que ser más difícil perdonarnos a nosotros? Entonces, perdónate por la parte de culpa o corresponsabilidad que tengas y honra la memoria de estos hijos que no están, siendo la mejor versión de ti misma, ¿no? Ahí está. Carla, mi suegra falleció el 24 de marzo de este año y los rezos fueron en su casa. Vivía sola y antes de su muerte nadie la visitaba regularmente, pero después de su muerte cada pretexto es bueno para ir a su casa. ¿Es normal que mi esposo y sus hermanos quieran comer ahí cada 8 días? ¿Está mal que yo no quiera ir? Ok, fíjate qué interesante. Bueno, lo que uno siente, eso es súper importante, nunca es bueno o malo. Tendemos a esto, es bueno, es malo, dime si estoy bien, si estoy mal. Lo que uno siente nunca es bueno o malo. Lo que haces es lo que es bueno o malo. Tú puedes decir, híjole, me gusta el marido de mi amiga, pero no me debe de gustar, pero sí me gusta. O sea, que te guste no es malo. Que le coquetees es pésimo. O sea, lo que o que hagas. te acuestes con él. No, bueno, ya, eso ya son palabras muy mayores, ¿no? Pero lo que hagas es lo malo. Entonces, es muy normal que los hermanos tengan necesidad de estar juntos, que quieran visitar la casa paterna o materna en esta búsqueda
como cuando tú pierdes algo, lo buscas a nivel instintivo, ¿no? Entonces ellos van a casa de mamá como queriendo verla. No es enfermo. Es reciente, muy ¿no? reciente, es muy reciente. Y máxime si ellos no tienen la satisfacción del deber cumplido, porque no la visitaban con la frecuencia que hubieran querido. Tal vez ahorita quieren compensar eso. Entonces, es normal, se va a pasar, no creas que van a seguir así todo el tiempo. También está bien que tú no quieras ir siempre, no te enojes con tu marido si él quiere ir, dale ese espacio, pero también a veces ejerce gobierno sobre lo que tú quieres o no quieres, y quiero que estés ahí para tu marido y quiero que lo acompañes, porque si para él es importante, también hay que saber estar con el otro. Y ahorita él necesita su ayuda, Mucho, ¿no? mucho. Háblanos de esto de la satisfacción del deber cumplido. Ay, qué bonito es esto. Mira, cuando yo he amado, cuando yo he buscado tu bien, porque amar es querer el bien del otro, no el mío. Claro, no por encima del mío. Tampoco se trate que yo me ponga de tapete y tú pásame por encima, eso no es amor. Pero yo quiero tu bien. Entonces, cuando yo he sido lo mejor que he podido ser contigo, la mejor hija, la mejor hermana, la mejor prima, la mejor madre, cuando tenemos que separarnos, sé que hice lo mejor que pude, que si hubiera tenido más tiempo, más recursos o algo, lo hubiera hecho mejor. Pero hasta donde yo pude, lo hice bien. Entonces, ¿cómo sé? Esto se siente en el corazón, se siente en el alma, esta tranquilidad de, bueno, hice lo mejor, pero lo que pasa es que somos tan exigentes, somos tan perfeccionistas, que siempre creemos que pudimos haberlo hecho mejor. Sí, bajo otras circunstancias, pero hiciste lo mejor que podías. Cree eso. Así fue, y entonces tienes que buscar en el corazón de decir, bueno, eso era lo que yo podía. Si siento que debí de haber hecho más, en lugar de quedarme lamentando, voy a aplicar ese aprendizaje a partir de ahora con las otras personas. Porque ese ahora, tú eres otra persona. Claro. En ese momento tenías otros recursos. Sí. Y especialmente si es tu padre o tu madre quien murió, este mundo es un mundo nuevo para ti. Tú no conoces un mundo en el que no está papá o mamá, porque desde el día 1 que llegaste a él, ellos ya estaban. Entonces, este mundo es un nuevo mundo, tú eres una nueva persona. Entonces, no te juzgues, no seas tan severo contigo. Tienes que ser tu mejor amigo en el duelo, aunque tengas muchos y muy buenos. Si tú no estás ahí para ti, no hay manera. Mira, esta pregunta de Mario también me parece muy fuerte y que ilustra bastante bien, pues un poco los conceptos que tenemos alrededor de la muerte y de los duelos. ¿Cómo superar el recuerdo? ¿Cómo le hago para no pensar en él? Ay, ¿por qué no quieres pensar en él? Mario, ¿verdad? Mario, yo sé que duele mucho, pero ¿por qué no querrías pensar en él? Miren, los recuerdos que tenemos... ¿Por qué duele? Son tesoros, no son puñales. O sea, todo lo que vivimos con una persona es algo que guardamos, que atesoras. ¿Cómo le cuesta trabajo a alguien que se murió un ser querido quitar su recámara? Muchísimo, porque quieres preservar todo, quieres conservarlo, no mover nada, como en este afán de un respeto absoluto. Ahora imagínate lo vivido, lo que tú y yo compartimos. Eso es un regalo que me debe de llegar a dar paz, que cuando yo piense en ti, sonría. Toma tiempo, no sé qué tan reciente sea la pérdida, pero si llega el momento en el que tú pienses en él y sonrías, entonces has elaborado bien un duelo, pero no quiero pensar en él, no es que no quieras pensar en él, no quieres pensar en su muerte, no quieres pensar en su ausencia. Cuando una paciente me dice de repente, oye Gaby, es que no dormí anoche pensando en mi hijo, le dije, no estabas pensando en tu hijo, estabas pensando en la muerte de tu hijo. Pensar en tu hijo te tendría que haber dado dulces sueños, pero pensar en su muerte o en su ausencia, entonces eso sí te genera mucho ruido. Y esto que dices o sea, no puedes evitar pensar en la persona, también aplica para una ruptura de pareja, ¿no? Ay, claro, porque mira, los ciclos se cumplen. Esto es mucho el mensaje de Viajar por la vida, de mi libro más reciente, porque la vida en sí es un viaje, ¿no? Amo esta portada, y el prólogo de Marta de Baile también lo amo. Pero la vida en sí es un viaje. Y entonces hay personas que van bajándose del tren de la vida, como es esto muy conocido, y tú tienes que aceptar que todo tiene un tiempo y una caducidad, y que el tiempo que compartieron hay que atesorarlo.
A lo mejor al principio de la ruptura tú quieres recordar solo lo malo para que te sea más fácil soltar. Pero al cabo del tiempo, recordar lo bueno es también recordarte a ti dentro de esa relación. Porque más es y parte lo que de tu aprendiste, vida y de tu historia. de tu biografía. O sea, ¿quién ya se olvidó de todas? A lo mejor todos nos acordamos de alguna maestra o algún maestro de la primaria y ya no lo ves o no la ves y no por eso te olvidas de él o de ella. Ni de lo que te enseñó. Ni de lo que te dejó. Claro. Los aprendizajes te los llevaste puestos. Entonces, aunque la persona ya no esté, pero tú te quedas con esa vivencia. Ángela, hace 15 años murió mi hermana. 15. No tuve un duelo en forma. A los 10 años tuve un proceso de terapia para sanar la herida y fue muy bueno. La tarea era llorar, escribir y un último paso, soltar un globo muy significativo. Aún duele en el aniversario luctuoso y Navidad, pero eso de que el paso del tiempo cura heridas, ¿es real? Ay, muy bueno, Ángela. Mira, no importa cuánto tiempo haya pasado, la ausencia duele. Y esto me molesta que haya personas que se consideran expertos en esto y le pongan tiempos, porque el duelo no es receta de cocina. Entonces no te pueden decir. Hay momentos en que si tú sientes que no has avanzado nada, empieza a ser patológico, porque estás haciendo algo para atorar. El duelo se transita, no te estacionas en él. Cuando no estás fluyendo y no ha habido ningún cambio, algo está pasando. Pero no hay tiempos. Ahora, como la ausencia duele, puede ser que cada Navidad, que es una fecha muy emotiva, o cumpleaños, o aniversario luctuoso, pues sientas la ausencia más especialmente y entonces lo extrañes o le extrañes y es totalmente normal. El tiempo solo no cura. ¿Qué hace con una herida el tiempo? Te la cierra, pero no te la cura. Si tú no desinfectas esa herida, si tú no la trabajas, pues el tiempo te la va a cerrar, pero siempre va a haber infección abajo. Entonces, siempre que te toques, te va a doler porque nunca desinfectaste. No, y hasta puede crecer y puede convertirse en algo peor. Por supuesto que sí. Por eso cuando sientes que no has podido, vas a una terapia, una consejería tanatológica, que es una terapia muy breve. Y es justamente eso. A veces ya no quieres hablar del dolor, pero si tú te hubieras lastimado la rodilla y vienes conmigo a consulta, pues yo te voy a tocar la rodilla. No, Gaby, no me toques ahí, me duele. Pues justo por eso ahí tengo que tocar. Eso es lo que haces en una terapia, en una consejería tanatológica. Toco donde duele, pero para desinfectar, y entonces sí dejas que el tiempo haga lo suyo. Fíjate, el tiempo, piénsalo en un vino. ¿Qué? ¿Porque dejo una botella de vino ahí, seguro se va a añejar y va a estar mejor? No necesariamente. Depende de las condiciones en que dejes esa botella, la temperatura, la posición, la luz, todo lo que influye. Entonces, si yo hago mi trabajo y el tiempo el suyo, entonces sí sanamos. Silvia, ya pasaron 5 años desde la muerte de mi hermano y sigue doliendo como si fuera el primer día. Veo sus fotos para sentirlo cerca. ¿Es normal? ¿Cómo empiezo a superar esta pérdida? Okay. Otra vez volvemos a lo normal o no normal, ¿Y lo superar o no superar? Claro. Si yo le diría con todo respeto que si después de 5 años es exactamente igual su dolor, yo creo que no lo es, pero ella lo está dimensionando así, entonces sí necesita ayuda. Es mucha certidumbre el saber lo que estoy viviendo me rebasa y necesito ayuda. 5 años ya es un tiempo en el que esto, no digo que se hubiera olvidado, recuerda que yo digo que no se olvida, pero ya deberías de haber aprendido a vivir con esta ausencia, como tener un hoyo en el corazón. Tú puedes vivir con un pedacito del corazón infartado, o un pulmón colapsado. Sí puedes, tienes que aprender a vivir con esta nueva condición, como hay un jugador de fútbol que vive con una bala alojada en el cerebro. Ahí está. Pero si no lo ha logrado, me gustaría que sí pensara, a lo mejor primero que lea Cómo curar un corazón roto, que le puede ayudar, es un tanatólogo de buró. Pero si no, que consulte ya ayuda. Pero de veras, si hace un análisis de conciencia, al principio un dolor es como una abierta en canal y hay un sangrado profuso y todo. Después, pues es un goteo. Y después ya cierra y la cicatriz siempre será una piel más sensible, siempre duele. Pero no puede ser igual de inhabilitante que el principio. Si es así, quiere decir que me estoy arrancando la costra y no estoy dejando cicatrizar eso. Y es como si estuvieras sangrando todo el tiempo, tendrías que ir al médico forzosamente, sí, ¿no? Claro, porque ya andarías anémico. Totalmente. Tenemos otra pregunta anónima. Nos dice, tuve un aborto hace 1 año y medio y sé que hago mal recordando ese momento, el momento en el que tomé la decisión de hacerlo. ¿Cómo superar una pérdida así cuando realmente sí quería tener al bebé? Mira, sí quería tener al bebé, pero sus circunstancias y su momento no se lo permitían. Entonces, que le escriba una carta a este bebé no nato y le prometa que su muerte no va a haber sido en vano.
porque yo creo que esta es la deuda pendiente que hay ahí. Me hubiera encantado tenerte, no estás en este momento aquí conmigo, pero voy a honrar tu vida, voy a ser una mejor persona y algún día voy a tener otro hijo, otra hija en los brazos tal vez, y te recordaré porque tú hiciste posible que en este día yo pueda tenerla. Tú abriste el camino para que esto fuera posible. Entonces, que no haya sido en vano este sacrificio, que hoy, si no tuviste ese bebé, tal vez porque estabas a la mitad de tu carrera y querías terminarla, tal vez porque tenías miedo a tus papás, por lo que fuera, fue porque querías tener una vida y ser feliz y hacer las cosas bien. Entonces, sé feliz, haz las cosas bien y de esa manera estarás honrando el sacrificio de hoy no tener a tu bebé en los brazos. Julio, ¿me pueden decir cómo hacer para que un familiar vaya a ver a un tanatólogo? Esa la respondí un poco en Twitter, que me la mandaron hoy. Es muy buena pregunta, porque desde el nombre, Julio, o sea, desde tanatología, decía un maestro mío que nos había tocado el peor nombre, que debíamos de llamarnos biología, porque hablamos más de la vida que de la muerte, pero ya nos habían ganado el nombre, ¿no? Ni modo, nos quedamos con tanatología, que entiendo que etimológicamente, como te refiere a tanatos, muerte, y logos, tratado, la gente no quiere. Por eso mis tarjetas de presentación dicen Gaby Pérez Islas, procesos de duelo, porque la tanatología espanta. Asusta. Yo tengo un programa de tanatología aplicada a las empresas, que es muy padre, es de mi autoría, y pues lo ponemos como procesos de duelo, porque la sola palabra tanatología, los empleados dirían, pues que ya nos ven muy mal, ya nos ven que estamos a punto de morir, o ya nos ven cara de cadáver, o qué. ¿Cómo lo convences? Yo te diría, acércalo a uno de mis libros, A cómo curar un corazón roto especialmente, que es la introducción. Si le gusta mi manera de pensar, dile que esto existe. Es que a veces las personas desconocen, no lo saben, claro. Pues es muy reciente Claro. en realidad la tanatología en nuestro país. Entonces, que sepan que esto existe. ¿Sabes algo que me ha resultado muy bien? Que escuchen un podcast. Claro. Los podcasts son la maravilla. O sea, hay personas que me dicen, es que lo he oído y oído, lo puedo recitar, me lo sé de memoria, lo he escuchado 20 veces, me ha ayudado. No todo el mundo puede o quiere ir a una terapia, y en los podcasts tiene eso. También hay en mi canal de YouTube, en Gaby Tanatóloga, todos los martes, Julio, subo unos tanatotips, que son unas capsulitas para enseñarte a vivir un duelo sano. Entonces, especialmente para alguien si es hombre, en 3 minutos lo pescas. Mira, escucha esto. Hay uno que se llama ¿Qué es una consejería tanatológica? Y a lo mejor les llama la atención. Sí, que explique el concepto, que entienda de qué se trata y para qué le va a ayudar. Claro. Y sobre todo decirle, no estás atado a nada. Tú vas a una sesión, no te gustó, no vuelves. No estás comprometido, no firmaste con el diablo, pero date una oportunidad de sanar el dolor, de no quedarte ahí. Ok, llegamos a la media en el consultorio MOA. Ya saben que en este momento vamos a empezar a hacer las preguntas que nos han mandado en esta primera parte del programa, utilizando el hashtag Gatito Consultorio MOA, así nuestro equipo de producción las rastrea, y te preguntan, Gaby, ¿cómo superar el duelo de tener un hijo con discapacidad? Ay, bueno. Mira, el hijo con discapacidad viene a darte un compromiso de vida, un sentido de vida. Yo creo que es una pérdida, la verdad, es fuerte, porque muchos te van a decir es una bendición, es una estrella. Sí, es un alma buena y es puro amor. Las personas con discapacidad ya aprendieron esa lección que decía Elizabeth Kubler-Ross del amor incondicional, pero es fuerte, porque como padre tú tienes expectativas y deseas lo mejor para tus hijos y deseas independencia y el saber que cuando tú te mueras, ellos van a estar cuidados. Entonces, ¿cómo lo trabajas o cómo lo aceptas? Vamos a borrar la palabra superar. Pues creando esa red de apoyo, que sepas que tú puedes confiar en ella para que si un día tú faltas, él esté o ella esté bien cuidado y bien seguro, siendo muy amoroso, trabajando todos los días en la independencia de esa persona para que logre su máximo potencial y no le tengan lástima. Ámenlo. Eso es lo más importante. Ok, siguiente pregunta. Mi exmarido no supera el divorcio. ¿Cómo le hago para que entienda que nos debe soltar? Ok. Híjole. Por el plural que utiliza, asumo que hay hijos, ¿no? Y al haber hijos, pues no los va a soltar, no los va a soltar, y ella amorosamente sigue preocupada por él, a pesar de que ya no están juntos. Yo creo que él tiene que entender que esta relación ya dio un cambio
que los hijos van a seguir en su vida, pero que no puede aferrarse al pasado, sino usar el parabrisas y no el retrovisor en su vida. Entonces, poco a poco y de manera amorosa, no mandar mensajes cruzados. A veces decimos, quiero que ya nos suelte, y por otro lado, todos los domingos estamos comiendo juntos o seguimos vacacionando juntos. Entonces, no manden mensajes cruzados, ayúdalo a elaborar su duelo, sugiérele una terapia para que pueda aprender a soltar. ¿Cómo le explico a mis hijos la muerte de su papá? No nos dicen las edades de los hijos y eso es importantísimo. ¿Qué edad tiene el niño? Porque según la edad del niño, la muerte te dice diferentes cosas. Pero le voy a decir 3 reglas básicas para esto. Con la verdad a su nivel, sin ser cruel y asegurándole que no fue su culpa, que no hay nada que hubiera podido hacer para evitarlo y que él estará cuidado y atendido y que va a seguir teniendo todas sus necesidades cubiertas. ¿Cómo convencer a mi papá que deje las cenizas de su mamá fuera de la casa? Mira, este es un tema sumamente sensible y lo trato con muchísimo respeto porque desde siempre los muertos deben de estar en un lugar y los vivos en otro. Y cuando nos aferramos a conservar las cenizas de alguien, estamos como tratando de prolongar la presencia de una persona en nuestras vidas y es entendible. Pero puede llegar a ser muy patológico. De repente oyes casos de, oye, tráete a tu mamá que vea la tele con nosotros y se trae la caja de las cenizas. O déjale lugar en la mesa, ¿no? Claro, o vámonos de viaje y llévatela porque no la puedo dejar sola. Y esto tengo que ir moviéndome hacia la aceptación. Entonces, si no les gusta la idea de un nicho, una iglesia o un panteón, a lo mejor buscar un lugar dentro de la misma casa donde en el jardín ponerle ahí poderlas enterrar, que estén ahí, como regresarle a la tierra, parte de lo que somos, pero hacer de la casa un espacio vivo de convivencia. Creo que sería esto muy sano, que lo haga amorosamente y muy respetuosamente. Dice, ¿cómo superar que mi hermano lleva 3 años secuestrado y desaparecido? No está muerto, pero parece que lo está. Ay, mira, qué fuerte. Este es un tema que también trato con pinzas porque sé que quien está viviendo esta difícil situación, les recomiendo que lean Elige no tener miedo porque tengo un capítulo especial para el duelo por secuestro. Y claro, es un duelo en el que no hay un cadáver que enterrar, pero lo que nos dicen los expertos y las autoridades es que después de 2 años de no aparecer, tienes que empezar a hacer un trámite de desaparición y entonces poder sacar, si hay hijos, poder sacarles su pasaporte y poder seguir adelante, ya tener un acta de defunción para que siga. Yo pienso que debes de elaborarlo como si él ya no estuviera. A lo mejor la esperanza nadie tiene derecho a quitártela y si vuelve y aparece será el día más feliz de tu vida y lo celebrarás, pero no puedes seguir postergando empezar este duelo. En tu corazón no va a morir nunca. Entonces solamente piensa que aunque tú no estuviste ahí para verlo o acompañarlo, seguramente hubo alguien que sí, no estuvo solo y las cosas sucedieron de la mejor manera. No rellenes con fantasía ni pensamientos catastróficos lo que no tienes de información. ¿Cómo superar la muerte, otra es la palabra superar, de mascotas que parecen miembros de la familia? Ay, claro que lo son. Duelen claro también, que ¿no? son miembros de la familia, duelen muchísimo. Yo creo que volvemos al tema de la satisfacción del deber cumplido. Si yo fui el mejor amo que esta mascota pudo tener, y desde luego ella fue la mejor mascota que yo pude haber tenido, creo que a lo mejor un cuadro donde yo ponga las mejores fotografías, tal vez su collar, si aún lo conservo, un recuerdo, y le pueda poner una leyenda que diga, honro el lugar que ocupas en mi familia. No lo olviden, pero acuérdense que lo que más hacía feliz a esta mascota era que te producía felicidad. Cuando tú llegabas a casa y te movía la cola o se alegraba, era porque quería hacerte feliz. Entonces no le pagues su muerte con tu infelicidad. Al contrario, vuelve a ser feliz con el tiempo. Toma mucho tiempo, es una pérdida muy inhabilitante porque sucede bajo tu propio techo y se extraña diario. Ahí sí no hay ocasiones especiales, fechas difíciles, diario lo es. Entonces, ten paciencia. Gaby, ¿las muertes duelen igual? Es que depende qué es la persona para el que murió. Depende la intensidad del vínculo y depende cuánto tiempo fue esa relación. Mira, tú puedes ir por 18 años a la misma tintorería y te atiende la misma señorita. Y la ves y mucho gusto y conversas un poco. De repente un día llegas y la señorita, no, pues murió. Te va a impactar. Tienes 18 años de conocerla, pero no te va a doler igual
que un novio que tuviste un mes y entonces ese novio, bueno, fue maravilloso y fue intensa, la relación duró solo un mes, pero estabas mucho más involucrado. Entonces, no podemos y no es justo comparar qué pérdida duele más o qué pérdida duele menos. Tu dolor es el 100% de tu dolor por lo que perdiste. Entonces, es muy injusto y que la sociedad, sobre todo, haga como categorías y de repente te diga, ay, eso no es para que llores. ¿Cómo que eso no es para que llores? ¿Según quién? Hay duelos sanos y hay duelos no sanos también. Totalmente. Hay duelos sanos que se van elaborando, trabajando en tiempo y forma, donde al final de este trabajo de duelo recuperas la paz, piensas en la persona o en la situación con una sonrisa y sigues adelante con tu vida. Lo capitalizas a tu favor, desde luego te cambió, pero te transformó en un mejor ser. Y hay duelos patológicos que te amargan, que te vuelven una persona resentida, enojado o temerosa y te cambian para mal. Entonces, eso es un duelo que no es sano. Yo, en algún momento leí que a los hijos les duelen más la muerte de los padres y a las hijas la muerte de las madres porque se ven reflejados. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Es cierto? ¿No es cierto? No creo que sea una cuestión de género así. Creo que depende muchísimo el tipo de relación que llevabas. Hay hijos muy pegados a sus madres e hijas muy pegadas a papá y viceversa. O sea, esto no es una cuestión de género, sino de polaridad, de cómo nos llevábamos, qué era la persona que murió. Por ejemplo, hay padres que son mi mejor amigo, pero además es mi jefe, mi proveedor, mi compañero, mi cómplice. Mi guía espiritual, bueno, de vida, todo. mi Estoy maestro. sobreinvolucrado. Cuando Claro. lo pierdo, siento que me quitaron el eje. Claro. Y entonces eso es pues, mi padre o mi madre. No creo que sea una cuestión de género. Ok, regresamos a las preguntas que nos mandaron antes. Isa. Muy buenas, ¿eh? Muy buenas Perdí preguntas. mi embarazo Gracias. hace un mes y se juntó con la muerte de mi suegro. Mi marido y yo estamos en terapia, pero me siento sola. Todos se enfocan más en la muerte de mi suegro y yo no sé cómo lidiar con la pérdida de mi bebé. Es que claro, ves lo que te decía, que es un duelo silente porque es como no visto, no validado. Siempre van a priorizar la no presencia de una persona que conocían y no la ausencia de alguien que tú deseabas y que tú ya esperabas y que tú ya querías como tu hijo desde antes de verle la carita. Entonces, si los demás no lo entienden, valídatelo tú. Tú no puedes obligar ni hacer que los demás capten, sean sensibles o tengan empatía, pero valídatelo tú y tu pareja. Date espacio y pasen mucho tiempo juntos hablando de lo que cada uno siente. Álvaro, ¿cuánto tiempo lleva la depresión por la muerte de un familiar? Mi mamá lleva 4 años deprimida y ya no sabemos qué hacer. Ayuda. Mira, la depresión por la pérdida de un ser querido es una depresión reactiva, es decir, reaccionas con depresión porque te quitaron al objeto de tu afecto. Entonces, no debería de durar demasiado, vamos a decir. Es una etapa y como etapa no debería de durarte más de unos meses. Si tú ya te quedaste ahí atorado, a lo mejor ya se volvió crónica y a lo mejor ya se volvió química y entonces sí necesitas un medicamento. Al principio tú tienes, aunque creas que no, lo que se necesita para enfrentar esa depresión, pero cuando ya se acomodó en tu cuerpecito y en tu mente, a lo mejor sí necesitas la ayuda y el empujoncito de un medicamento para volver más uniforme tu estado de ánimo. Entonces valdría la pena hacer una autoevaluación de la depresión, entender que la depresión no es nada más una tristeza, hay depresiones muy funcionales e invitar a su mamá a que lea, a que trabaje este duelo y a que se dé cuenta que así no está honrando la memoria de su hijo. Ok. Lupita, tengo una alumna que está en terapia intensiva. ¿Qué ejercicio me recomiendas hacer con mis otros alumnos para superarlo? A todos los veo muy afligidos. Ay, Lupita es una maestra hermosa que está preocupada por su grupo y por ella misma. Le hice varias recomendaciones ya hoy en Twitter, sé del caso, y lo que sí le pediría es que se escuche a sus alumnos, más que tratar de decir algo, que es lo que a veces nos pasa, nos esforzamos mucho por decir algo correcto, por encontrar la palabra correcta, y creo que muchas veces no hay palabras de consuelo, sino presencias de consuelo. Ella no puede decirles todo va a estar bien, porque no puedes prometer algo que no sabes, tampoco tiene una esfera para saber el futuro, pero puede escucharlos, qué miedo se está generando en todos, puede hacer una dinámica donde cada uno le haga una carta o un dibujo y se los hagan llegar al hospital para que decoren ahí las paredes del cuarto donde está, con esta buena vibra y la energía de todos.
Laura dice, terminé una relación hace 4 años y todavía no puedo superar la pérdida. Aunque me encariñé con otros, él sigue estando presente. ¿Qué hago? Ahí tiene una relación, una comunicación incompleta. Falta algo, o se quedó el ego herido, o se quedó enganchada. Ya no es amor, porque el amor siempre es correspondido, no es unilateral. Entonces, este es a lo mejor algo que se quedó ahí inconcluso. Yo le recomendaría que escriba una carta que no le va a dar, donde le dé las gracias por lo que vivieron juntos, lo perdone, le pida perdón, diga lo que cree que siente por él ahora y le diga adiós y se despida de él. Esta carta es muy sanadora porque la terapia narrativa nos sirve para saber realmente qué tenemos dentro. Dicen que escribas y escribas hasta que dejes de mentirte. Por ahí hay algo no trabajado. Ok. Jorge, mi papá murió hace 2 años. No pude despedirme de él y cargo con eso siempre. ¿Cómo lo supero? Ay, Jorge. Me tocas una canción difícil, Jorge. Yo tampoco estuve junto a mi papá, la gran ironía en la vida de Gaby, tanatóloga, cuando él murió. Pero creo sinceramente que no necesitas ser quien esté al lado y le cierre los ojos a una persona. Es mucho más importante quién se los mantuvo abiertos toda una vida. Y estoy segura, Jorge, que sin conocerte, estoy segura que tu papá estaba orgulloso de ti y te ama todavía, porque el amor no se muere cuando muere la persona. La muerte acaba con la vida de una persona, pero no con lo que siente por nosotros ni nosotros por ella. Entonces, despídete en tu corazón. Despídete, haz un cierre de alguna manera simbólico, un ritual que siempre acompañan a los seres humanos y piensa que tú fuiste su para qué. No pienses por qué murió, sino para quién vivió. Y la respuesta eres tú. Raúl, luego de 27 años de casados, mi esposa murió y no me acostumbro a estar sin ella. ¿Qué puedo hacer? Claro, es que la buena pareja, la muerte de la buena pareja es sin duda, híjole, un poquito la presencia de la muerte en nuestra propia vida. Divide en dos un alma, ¿no? Y es muy difícil. Yo creo que está bien extrañarla, está bien recordarla, pero si ella se esforzó por hacerte feliz, entonces demuéstrale que aprendiste lo que ella te quiso enseñar. Reconéctate a la vida, date la oportunidad de volver a ser feliz. No te digo a lo mejor otra persona si no quieres, pero sí de encontrar una rutina, un servicio social. A veces el trabajo de ayuda a los demás nos vuelve a dar un sentido de vida. Acabas de tocar un tema que me parece importantísimo. No es señal de haber superado, entrecomillado en este término que hemos platicado, la palabra superar, una muerte o tener un duelo sano, el que tengas otra pareja después de que enviudaste. No necesariamente. No tiene que ser así. Híjole, no, porque a veces piensan, te vuelves a casar o te vuelves a involucrar con alguien, porque a lo mejor te quedaste con niños pequeños y no sabes qué hacer, entonces necesitas a alguien que ocupe ese lugar, porque te da tanto miedo la soledad, porque se te presentó alguien del pasado, reapareció y te sientes segura con él y empiezas una relación, pero eso no significa que realmente hayas elaborado el duelo. Para saber que tú llegaste a la aceptación, porque todas las etapas, que me queda claro que mucha gente no entiende cuáles son las etapas y lo que verdaderamente significan, pero una vez que llegas a la verdadera aceptación, ya no hay para atrás. Todas las demás te puedes estar moviendo entre el enojo, la negación, la negociación, pero cuando ya llegaste a la aceptación, ya tienes esta tranquilidad en el alma, recuerdas con nostalgia, pero no con melancolía, lo que viviste, y entonces ya puedes realmente, no desde tu necesidad, sino desde tu corazón, volver a tener otra pareja a la que puedas amar bien. Entonces no me parece señal de ya está bien, porque ya tiene otra pareja. Ok. Alan, ¿es malo que le tenga miedo a los funerales? No me da miedo la muerte, pero ver a una persona en una caja me da mucho miedo. Okay. ¿Qué puedo hacer? Alan, con todo respeto, creo que tienes mucha dignidad como persona y entonces el objetivizar a alguien, el imaginarlo dentro de un estuche como si fuera una cosa, te causa repel. Entonces, sí, es una reacción, es muy feo, son de las peores escenas que uno puede presenciar, el que metan a un ser querido en una bolsa, el que lo pongan dentro de una caja, pero creo que lo que te ayuda es pensar que el alma, o sea, el espíritu, el soplo vital,
lo que hace no está ahí. Ese es un cuerpo que donde esa persona se fue ya no lo necesita. Es como si fuera un abrigo y donde la persona se fue es siempre verano y ya no necesita de ese abrigo. Entonces, con respeto lo tratamos porque fue un cuerpo amado para nosotros, pero no es la persona. No pienses a tu ser querido en una caja, no lo pienses bajo la tierra, no lo pienses así, porque claro que es muy impactante. Él ya no está ahí o ella ya no está ahí. Mari, mi mamá culpa a mi papá de haberla dejado sola. Él falleció hace 9 años. ¿Qué debo hacer? Es que la muerte se vive como un abandono, porque tú y yo habíamos quedado que íbamos a compartir la vida, que íbamos a envejecer juntos, que íbamos a estar viejitos viendo a nuestros nietos, y de pronto no estás. Sé que no es su culpa haberse muerto, inclusive en el caso de un suicidio, porque el suicida no quiere morir, quiere dejar de vivir de la manera como estaba viviendo y cree que el suicidio a lo mejor es una opción. Pero entiendo que la señora se sienta traicionada y abandonada, es una parte, pero se está quedando agarrada del enojo, como si fuera lo único que le quedara de él, y no es lo único que le queda de él, le quedan hijos de él. Entonces, cuando te quedas enojado, Julio, te quedas así. Sí, te amas. Así, y entonces, ¿cómo voy a acariciar a mis hijos con las manos así? ¿Cómo voy a aplaudir el éxito de alguien si tengo los puños cerrados? ¿Cómo voy a vivir? Entonces, sí le recomiendo a la señora que ya suelte eso, que lo perdone por haberse ido, por haber muerto, por haber cumplido su destino y siga adelante con el suyo. Patricia, cuando nos ponemos tristes en casa por una pérdida, siento la necesidad de hacer una distracción para alegrar el momento. Okay. ¿Es malo hacer esto? Mira, no es malo para los demás, a los demás les alivianas la vida, en efecto, pero tú tienes una responsabilidad impropia. Te estás cargando un peso en los hombros de, híjole, tengo que hacer esto, tengo que ser chistosa, ¿qué digo ahorita? Y no te estás permitiendo vivir tu duelo. Entonces, déjalos tocar también la tristeza. No hay que tenerle tanto miedo a la tristeza. La tristeza tiene un mensaje para nosotros. Viene a enseñarnos cosas. Entonces, asegurémonos de quedarnos en ella lo más posible hasta que extraigamos el significado. Cuando ya extraemos el significado, ya la podemos dejar ir. Okay. Pero nos entra una prisa por salir de la tristeza. Todo el mundo quiere correr de ahí. Claro, y entonces a lo mejor regresas con más frecuencia. Sandra, me divorcié y aunque ya no lo veo, todavía lo extraño. Quisiera saber qué puedo hacer para que deje de doler y ya no pensar en él. A veces, Sandra, y lo digo con respeto, nos da tanto miedo lo que no conocemos y lo que está por venir, que nos quedamos con más vale malo por conocido que bueno por conocer. Sí. Y seguimos recordando lo bueno. Entonces, cierra ese capítulo diciendo, no es una opción para mí ahorita. O sea, no es volver con él o no, y estoy en esa disyuntiva. Él ya se fue. Entonces, no te quedes como una niñita que se le fue un globo y sigue con la mano aquí sosteniéndolo, porque ya no está ese globo. Entonces, solamente date cuenta que esta posición es muy cansada, baja tu mano y ocúpala en construirte hacia adelante algo. ¿Es costumbre? ¿Son hábitos? ¿Es que no has encontrado a nadie más? ¿Qué hay? Ráscale para saber por qué no sueltas. Y tenemos otra pregunta que llegó por Twitter de un usuario que se llama House. Dice, murió mi papá cuando yo tenía 14 años y hasta la fecha, ahora tiene 40, le sigo llorando y extrañando. Hubo un problema y siempre hablan mal de él. Me molesta mucho que lo hagan, aunque todo lo que dicen es verdad. Claro, pero es tu papá. Mira, aunque sean verdades lo que se dice, uno, y es de buena cuna, honrar la memoria de tus padres, y entonces no te gusta oír que nadie se exprese mal de ellos, aunque sea verdad. Pero ya hablar de alguien que no está presente es injusto porque no tiene la oportunidad de defenderse. Tampoco debe de sentir House que él tiene la obligación de defenderlo y de ser el abogado de él frente al mundo. Déjalos, tú nada más, o sea, tienes que saber que tienes a tu padre en un lugar, no en un pedestal de hombre perfecto, pero en un lugar de respeto como es tu padre. Y claro que la ausencia de un padre duele siempre y se extraña. No hay un momento en el que, uy, ya no me acuerdo, ¿tuve padre? No sí, me acuerdo. ¿Quién era? No, ¿quién era? No, por supuesto que no. Los padres son nuestra relación más significativa y siempre nos dolerán, siempre lloraremos a lo mejor en un momento, pero ese llanto es que se me escurre una lagrimita. Ya no es un llanto descontrolado y ya no es sentirme un niño desvalido. Yo creo que si House y todos los demás que nos ven y escuchan tienen algún dolor por ahí, llévense la mano al corazón, donde probablemente vive su niño chiquito, su niña chiquita, y prométanle que ustedes no lo van a abandonar.
Deprimirnos es abandonar a este niño y él es el más asustado. No es este adulto el que llora, es el niño que se asusta porque no tiene a su papá. Hoy Marta tuvo en cabina a Fernando Sabater, que es un escritor que yo en particular admiro profundamente. Y Marta le preguntaba, Fernando escribe una novela, o saca una novela ahora, que escribió junto a su esposa Sara, que murió hace poco. Y Marta le preguntaba si el hecho de ser pues alguien tan estudioso, alguien que lee tanto de filosofía, alguien que sabe de tantos temas, alivia la carga. Y Fernando dijo que con todo su pesar debía decirle que no, que la gente más consciente sufre más. Dice, los bobos sufren menos. Cuando te acercas a la tanatología, ¿sí alivia esa maleta? Mucho. Mucho. Fíjate que tiene razón, Fernando, con todo el respeto que le tengo. El que uno sepa no es vacuna contra el dolor, ni siquiera como tanatólogo. Yo no conozco un solo dentista que se saque las muelas solo. Tienes que recurrir a alguien. Claro. Y si confías en la ortodoncia o confías en la tanatología, pues tú mismo como tanatólogo vas a alguien que te ayude, porque la verdadera autoestima es yo lo puedo todo, pero no lo puedo solo. Pero tiene mucha razón, porque conocer de estos procesos te ayuda para elaborar tu duelo, pero no es vacuna contra el dolor. Te va a doler, de todas formas te va a doler. Te va a doler. Y la gente es muy dura en esto, ¿no? Yo escuchaba a Mario Guerra el otro día hablando que la gente le decía, bueno, cuando tuvo una pérdida, bueno, lo bueno es que tú eres tanatólogo. Y hice mucha empatía con él porque a mí me ha pasado igual, ¿no? Sí, que vean que a ti no te duele. Claro, bueno, lo bueno es que tú eres experta en esto. Le digo, no soy experta en que se muera mi papá, nada más tenía uno y es la primera vez que se me muere. Soy experta en dolor, pero no en la muerte de mi papá. Entonces, también hay que darnos permiso. Somos malos pacientes a veces, los tanatólogos o los médicos o los psicólogos, pero hay que darnos el permiso de sentir. No tiene nada que ver nuestra capacidad intelectual. Tiene que ver nuestro corazón que se rompe, sin duda. Gaby, una pregunta que acaba de llegar ahorita y que creo que vale la pena. Es diferente el duelo por suicidio, ¿no? El duelo por suicidio es un duelo muy complicado porque aquí hay un factor. Aquí sí quería quitarse la vida, aunque bueno, tal vez como te decía, lo que quería era dejar de vivir de esa manera, pero pensó que esta era una solución. Tiene que haber un enorme respeto por una cosa. Su decisión fue equivocada. Quitarse la vida nunca es una decisión correcta, es una puerta falsa. Pero tenemos que respetar que no pidió ayuda, que no nos dijo lo mal que estaba, que no pidió que lo ayudáramos. Si lo hubiera hecho, algo hubiéramos hecho. Pero no quiso ayuda y eso hay que respetarlo. Yo creo que el duelo por la muerte, por suicidio, requiere mucho acompañamiento para manejar los culpas, los hubiera, debidé, para llegar a la conclusión de que a lo mejor él, antes de cometer el acto, ya estaba muerto de alguna manera, ya lo había decidido y no hay nada que yo hubiera podido hacer. La trampa en el juego de golf del duelo por un proceso de suicidio es caer en la culpa. Entonces, de creer que tú pudiste evitarlo, de que tú pudiste evitarlo. Y eso es mucha soberbia. Mucha soberbia. No le podemos corregir la ortografía a la vida. Si ya puso punto final, nosotros no podemos borrarla y poner coma, por difícil que sea. ¿Cómo sabes? Yo te lo decía hace rato cuando estaban preparando. ¿Cómo sabes que tienes fobia a la muerte? ¿Existe? Sí, claro que existe. Tanatofobia, existe esa que nos decía Alan, de la fobia a las cosas que tienen que ver con la muerte, pero también al pensar en la muerte. Yo creo que es miedo a que se acabe y no haya trascendencia. A que ya esto fue todo, mi paso por la vida, ya aquí se acabó y ya. En tu caso en particular, por ejemplo, no te me escapabas, tú la estás pasando muy bien. Tú eres alguien que transmites eso y a ti te gusta la vida y estás disfrutando lo que haces y no quieres que se acabe. Sí, no, Marta es como tú. Marta es como tú y en el programa no ves que siempre estamos discutiendo, peleando eso porque es, sí, ¿no? Qué mal tino, no quiero que eso pase. Perfecto, pero entonces, en lugar de sentarte en una cama nada más con crisis existencial de no quiero morir, justo lo que estás haciendo es lo que hay que hacer. Hay que vivir hasta el último día de nuestra vida, no desperdiciarla, porque si lloramos la muerte de un ser querido es porque perdió algo valioso, perdió la vida. No se vale que yo que la tengo la desperdicie y no la use. Tú la estás usando, la estrenas todos los días. Entonces suelta eso.
Porque cuando llegue ese momento, tú vas a haber cumplido con ser inmensamente feliz, con haber dado el 100% de ti siempre bajo cualquier circunstancia. Y bueno, a lo mejor te sorprende. El final de la película hay que quedarse hasta el final. A leer los créditos. ¿Que sí? Oye, Sí. ya para terminar, y ahorita hablamos de tus cursos, libros Claro. y demás, pero creo que valdría la pena para toda la gente que está pasando en este momento por un proceso de duelo de pareja, de trabajo, de estatus social. ¿Cómo creer en esta filosofía de vida de que los cambios son buenos? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para cambiarse ese chip? Para, en verdad, o sea, no solo leerlo, no solo verlo Claro. pasar enfrente de ti, sino como poder agarrarlo, meterlo a tu corazón, digerirlo, entenderlo y aprender a vivir con eso. Yo creo que tanto en la naturaleza como en los objetos que el hombre ha creado, encontramos estos ejemplos. El agua tiene que fluir. Si el agua se estanca, y mira que el agua es vida, pero si el agua se estanca, se pudre. Se echa a perder, se contamina. En cambio, un río será cristalino y todo porque fluye, porque no se resiste, porque el cambio va a pasar quieras o no quieras. Entonces, más te conviene flojito y cooperando. Piensa en una regla, ¿no? La típica regla de 30 centímetros que llevábamos a la escuela. Era lo que más se rompía. Cada vez que metías algo a la mochila, crack. Aventabas la mochila, crack. Ahora las reglas las hacen de un material flexible, igual que los anteojos para niños. Ya no se rompen. Porque si somos flexibles no nos rompemos, en cambio lo rígido va a acabar rompiéndose. Entonces creo que en esos ejemplos que la naturaleza nos da muchos, el cambio asusta, pero a la larga tú vas a reconocer que fue para bien, que fue una evolución y que la vida es una escuela. Entonces aquí venimos a aprender, no nada más las lecciones que tú quieres. ¿O a poco en la prepa te saltaste materias? Si querías tu certificado... Tenías que pasar matemáticas y claro, química, ¿no? O sea, geometría. Yo amaba sociales y geografía y demás, pero me tocaba... literatura. Sí. Pero tuvimos que pasar por meiosis, mitosis y mitocondrias, ¿no? Sí. Todos nos fuéramos a dedicar lo que fuera. La vida es igual. Hay asignaturas que nadie querría cursar. Y para poder decir que vivimos la experiencia de la vida, tienes que cursarlas. Entonces, la pérdida es una de estas experiencias, el dolor es otro, el extrañar, la ausencia. Todo esto son asignaturas y pues venimos a eso, a aprender. Entonces, fluir y no resistirnos al cambio. ¿Se puede preparar uno para la muerte entonces? Yo creo que sí, con esto que hablábamos de la satisfacción del deber cumplido, nunca vas a estar 100% preparado, pero sí puedes tener todas tus cosas en orden, sin pensar que porque las tienes en orden, allá arriba van a decir, mira, este ya está listo, preparado, aprovecha. Tráetelo, ya, este tiene seguro de gastos funerarios, todo. No, yo creo que responsabilizándote de tu vida hasta el último minuto de ella, no diciendo como el español que, no, hombre, yo de la muerte lo dejo para el final, ¿no? No, sino yo hacerme cargo de ella como parte de mi vida, viviendo, un día a la vez, como Alcohólico Anónimo. Pues ya, llegamos al final, Gaby. Ay, mi Julia. ¿Dónde te puedo encontrar la gente? Cursos, talleres. Mira, tengo libros, por buenas supuesto. noticias. Este sábado voy a estar en Durango, en el Centro Bicentenario. Ahí voy a estar en Los Jardines, que es un lugar precioso. Espero a todo Durango a las 6 de la tarde que me acompañe por allá, encantada. También voy a empezar 2 diplomados que me han preguntado mucho. Empiezo en septiembre porque mis diplomados son un ciclo escolar de septiembre a junio del 2017. Entonces son por la mañana, entre semanas. Si están interesados, que me escriban a gabitanatóloga@gmail.com. Con mucho gusto le doy los informes. Son grupos muy pequeños porque me gusta que salgan generaciones preparados de verdad y a conciencia. Y bueno, me encuentran, ya lo saben, en el Twitter como Gaby Tanatóloga, en el Facebook Gaby Pérez Tanatóloga, en mi página Gaby Tanatóloga y en YouTube en mis Tanatotips. Todos los martes subo esas cápsulas. ¿Y dónde más me van a encontrar? Que en mis libros, en Y estos estos los encuentran libros. en todos lados, ¿no? Fíjate que, ¿cómo O ya curar se un ac- corazón ya se acabó. roto? Ahí Ya te se voy a acabó. la historia. Ya ven su 15ª reimpresión. Wow. Estamos Ok. celebrando su cumpleaños número 5 y lo encuentran en todos lados. Este está en todas las librerías, todo, y también Gandhi, Sótano, sí, Sanborns, totalmente. Sanborns, todo. el Palacio de Hierro, Liverpool, en todos lados.
Elige no tener miedo está ahorita agotado físicamente, gracias a ustedes. Pero, bueno, yo tengo algunos en consultorio si a alguien le urge uno. Y si no, estos dos los tienen hasta en audio. Están en audible.com, lo pueden tener. Mis 3 libros están en Amazon, están en iBooks, en Google Play. Este es el más nuevo y está en todas las librerías también, Viajar por la Vida. Son un tanatólogo de buró. Mi corazón está puesto en ellos y nada me gustará más que me lleven a casa con ustedes. Muchas gracias. Ay, al contrario, gracias. Por acompañarnos, gracias por la luz, los conceptos. Y se los dije hoy en la tarde que les promovíamos el consultorio. El objetivo de esto es, pues no hay vacuna contra la muerte, no hay vacuna para que no duela, pero sí podemos tener los conceptos claros para que duela por lo menos un poquito menos. Claro, y para que haya luz hasta en los últimos 60 segundos de nuestra vida, ni un minuto de oscuridad. Yo, 2 mensajes parroquiales rapidísimo antes de irnos. Les cuento que nuestros amigos de Encanto y Estilo, que se encargan de poner guapísima a mi querida Gaby y a todas nuestras invitadas, gracias, van a tener un curso de automaquillaje el próximo 18 de junio. Entonces, para todos los que estén interesados, para las que quieran aprender a maquillar o los que quieran aprender a maquillar perfecto y de manera profesional, búsquenos en Twitter, es @Encanto y Estilo y ahí les pueden dar informes. Y para que los que siguen interesados en el tema de belleza, la próxima semana en el consultorio MOA va a estar Eugenia de Baile. Wow. Y nos va a decir cómo verse perfectas a los 20, a los 30, a los 40 y si nos da tiempo y nos apuramos, por favor, hasta los 50. Entonces, bien, no se pueden perder el próximo jueves el consultorio MOA con Eugenia de Baile para que nos dé estos tips y estos consejos que nos trae todos los días en The Beauty Effect. Y bueno, pues así está el consultorio MOA para la próxima semana. Muchas gracias otra vez. Gracias a ustedes. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Yo soy Julio Luis García. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches. Que es una juguetería erótica que realiza eventos en despedidas de soltera y educación sexual. En Facebook la pueden encontrar con El Maletín de la Drescher y haces estas cosas que se han dado en varias partes del mundo, pero que tú le has dado un giro bastante importante con esto del maletín. ¿Qué es el maletín? Cuéntanos. El maletín es el sex shop a domicilio, básicamente. Tú organizas una reunión con tus cuates y cuatas, ¿no? Puede ser mixto, puede ser solo hombres, solo mujeres, y yo voy y les hago una demostración de productos sexuales, ¿no? Hay mucha variedad. Digamos que es un evento muy divertido, y además lo que pasa es que mucha gente no se atreve a entrar a un sex shop. Sí, claro, da muchísima pena. ¿No? O entra y dice, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Disculpe, ¿no? Y te da pena preguntar. Así como de este tamaño, como para qué es. Exacto. ¿No? Señor, ¿y para mí qué me recomienda? Y en general, y entonces esto te permite tener una asistencia como muy personalizada con el otro y poder recomendarle, ¿no? Entonces, si la persona nunca ha tenido un juguete y le da como cosa tener un vibrador de este tamaño, bueno, pues tenemos más pequeños, ¿no? Entonces, la verdad que es muy divertido y se aprende mucho. Yo también aprendo mucho y en general la gente logra soltarse como para hablar de cosas que le pasan a nivel sexual, que nos pasan cosas a todos, buenas, malas, mejores, peores, no importa. Y entonces